Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a leer Juan 7. Este video lo estoy repitiendo. El que hice en la mañana, algo pasó en la parte técnica y quedó en stop como desde la mitad. Entonces, pues en mi corazón está compartir la lectura de la Biblia y de un capítulo completo. Por tanto, decidí repetirlo. Y entonces aquí estamos nuevamente. Entonces vamos a comenzar con la lectura de Juan 7. ¿Listo? Entonces preparémonos. Señor Padre Eterno, te doy gracias Dios por la tecnología, por esta tarde, por el día que nos has dado, Señor, y aún por este tiempo para entrar en tu palabra, Señor, conocer de ti, Dios, y dispon nuestras mentes, corazones, este tiempo, Señor, para escucharte. Te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces iniciamos nuestra lectura de Juan 7. Dice: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si, es- si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: Una obra hice y todos se maravillaron. Y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscaban para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrá reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces
procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales de las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron al alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá éste que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu, que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Este ya es el capítulo completo de Juan 7 y esta mañana yo les compartía que era algo increíble que el Señor pues vino a salvarnos, vino a hacer una obra maravillosa de amor y empezó a hacer señales. Y habían tres cosas que me gustaban mucho de este capítulo y que el Señor nos muestra. La primera es que sus hermanos no le creían. Jesús se movió en medio de incredulidad, de murmuraciones, de dudas. Pocos le creían, muchos no le creían, y entre ellos empezando por su familia. Y lógicamente la gente cercana, su mismo pueblo, no creyó en él. Y sin embargo, él hizo lo que venía a hacer. Él se levantaba con autoridad y hablaba en voz alta, dando dando el mensaje de salvación. Y entonces mi inquietud era la siguiente. Si alguno de nosotros como hijos de Dios hemos vivido esta situación, y creo que sí, en muchas ocasiones, hay familia, amigos, mucha gente que porque decidimos vivir un estilo de vida diferente, podemos tener murmuraciones, críticas, rechazos incluso. Y Jesús las vivió también, pero Jesús, ¿cómo manejó esto? Con más autoridad hablaba, se levantaba, hablaba y aún subía su voz para seguir hablando, predicando de su Padre, dándolo a conocer y dando ese mensaje de salvación, sin importar las murmuraciones, el rechazo
o que lo juzgaran. Y esto creo que no ha cambiado mucho, aún incluso el tema de Dios, de Jesús, produce división, produce murmuración, pero ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud en estas situaciones? Y lo otro es que el Señor nos presenta en este capítulo cuáles son los ríos de agua viva. Presenta al Espíritu Santo. Y Él dice muy claramente que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí. Es decir, es una consecuencia, un privilegio de aquellos que somos hechos hijos de Dios, porque recordemos que las condiciones para ser hijos de Dios, una de ellas es creer, creer en el Hijo, creer en el Padre, creer en su obra, en su palabra. Y aquí dice que cree en mí tendrá ríos de agua viva que corren en su interior. Y esto estaba dicho desde la Escritura, en la Escritura siempre. ¿Y qué son los ríos de agua viva? En el versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Es decir, que si tú has sido hecha hija de Dios o hecho hijo de Dios, en este momento ya tú tienes el Espíritu dentro de ti. Es resultado de ser hecho hijo de Dios el que nos convirtamos, como dice la palabra, en templo del Espíritu Santo, que dentro de nosotros more el Espíritu Santo. Y entonces es una promesa que es realidad ya, a partir del momento en que somos hechos hijos de Dios. Entonces, somos templo del Espíritu. Eso está en plena seguridad porque la Escritura lo dice, la palabra lo dice. Y realmente el desafío para mí en este día de este capítulo fue si yo sigo hablando con autoridad y en voz alta de la palabra y de la verdad de Dios, sin importar las murmuraciones, el rechazo o el juzgamiento, venga de donde venga, sean familia, amigos, desconocidos, no importa de dónde venga, tú sigues hablando como lo hacía Jesucristo en su época, con la misma autoridad. No debe importarnos ni la murmuración, ni el rechazo, ni que nos juzguen. Debemos es hablar con autoridad y en voz alta. Bueno, que sigan teniendo una feliz tarde y mañana nos veremos con la lectura de Juan 8. Muchas bendiciones.